Marco Aurelio Sánchez nació en una región de profunda tradición paisa, donde el comercio es el lenguaje cotidiano y el esfuerzo personal es la única herencia segura. Su infancia transcurrió en un ambiente de austeridad que forjó su temple. Desde muy niño, aprendió que la vida no regalaba nada y que cada logro debía ser producto de la disciplina. Creció bajo la formación de valores fundamentales: la palabra como contrato, la honestidad como bandera y el ahorro como herramienta de libertad. No fue un niño de grandes lujos, sino de grandes aprendizajes prácticos, observando cómo los negocios familiares y locales se levantaban con constancia y atención al detalle. Al llegar a la juventud, Marco Aurelio no buscó el refugio de los libros académicos, sino el desafío de la calle. Su formación como persona se dio en el trato directo con el cliente y en la comprensión de las necesidades de la gente sencilla. Entendió rápidamente que el éxito en los negocios no consistía en vender productos caros para unos pocos, sino en ofrecer calidad masiva a precios que un trabajador promedio pudiera pagar. Esta mentalidad de servicio y eficiencia lo convirtió en un hombre de negocios pragmático, alejado de los tecnicismos y enfocado en la realidad del mercado colombiano. A finales de la década de los 80, el destino y su visión comercial lo llevaron a unirse a un proyecto que había comenzado en la costa Caribe. En 1988, en la ciudad de Montería, nació oficialmente la marca Calzado Bucaramanga. A pesar de que Marco Aurelio y sus socios eran de origen paisa, la decisión de nombrar la empresa así fue una estrategia de mercadeo brillante y sencilla. En aquel tiempo, la ciudad de Bucaramanga tenía una reputación imbatible como la capital del calzado en Colombia. Usar ese nombre era decirle al cliente que el zapato que estaba comprando tenía el respaldo de la mejor mano de obra artesanal del país, aunque se vendiera a orillas del río Sinú. En 1989, buscando expandir los horizontes del negocio, Marco Aurelio Sánchez se radicó en la ciudad de Ibagué. Llegó a la capital del Tolima con un capital modesto y una maleta llena de sueños. Abrió su primer local en el centro de la ciudad, en la calle 13. Él mismo se encargaba de todo, desde abrir la persiana al amanecer hasta descargar las cajas de zapatos que llegaban en camiones desde Santander. Su vida dio un giro en Ibagué. Allí se estableció, formó su familia y se integró tanto a la comunidad, que con el tiempo fue reconocido como un hijo adoptivo del Tolima. La empresa creció bajo una premisa humana: el respeto por el dinero del cliente. Marco Aurelio viajaba con frecuencia a las fábricas de Bucaramanga para negociar directamente con los dueños de los talleres. Al eliminar a los intermediarios y comprar por volumen, lograba precios que parecían imposibles. Un par de zapatos resistentes, ideales para la jornada escolar o el trabajo pesado, se vendía por apenas unos cuantos dólares. Esta política de precio de fábrica hizo que las tiendas de Ibagué y Montería se llenaran de gente que encontraba en Calzado Bucaramanga la solución a su necesidad de ir bien calzada sin arruinar el presupuesto familiar. El empresario siempre mantuvo un perfil bajo y una vida sencilla, coherente con su formación. En sus almacenes no había jerarquías complicadas. Él era un líder que enseñaba con el ejemplo, revisando personalmente la calidad de las suelas y el cuero. Esta cercanía le permitió entender que el negocio no solo vendía zapatos, sino confianza. La gente de Ibagué empezó a querer la marca como propia, y Marco Aurelio respondió a ese cariño con una expansión ordenada y honesta, reinvirtiendo cada dólar ganado en nuevos locales que pronto empezarían a aparecer en otras ciudades de la región y del país. Con la operación centralizada en Ibagué, Marco Aurelio Sánchez inició una etapa de expansión que desafiaba las lógicas tradicionales del comercio de lujo. Mientras otros empresarios buscaban instalarse en vitrinas exclusivas con precios elevados, él mantuvo su enfoque en el corazón de las ciudades, allí donde el flujo de personas es constante. Su estrategia no consistía en el prestigio visual, sino en la utilidad real. Marco Aurelio entendía que para que Calzado Bucaramanga fuera una marca nacional, debía estar en el lugar donde el ciudadano de a pie realiza sus compras diarias, cerca de las plazas de mercado y en las calles más populares.
El crecimiento de la empresa se dio bajo una regla de austeridad absoluta. Marco Aurelio aplicaba en el negocio la misma disciplina que regía su vida personal. No se abría un nuevo punto de venta si no se contaba con el capital ahorrado para respaldarlo. Evitaba los créditos bancarios que pudieran comprometer la independencia de la empresa. Esta prudencia financiera le permitió sortear las crisis económicas que afectaron al país en diferentes épocas. Con los dólares generados por las tiendas del Tolima y la zona norte, empezó a explorar el centro y el occidente de Colombia, abriendo locales en ciudades como Neiva y Armenia. Un factor determinante en este éxito fue la relación de confianza con los fabricantes de Santander. Marco Aurelio se convirtió en el mayor comprador de muchos talleres en Bucaramanga. Para los artesanos de su tierra de referencia, tener sus productos en las vitrinas de esta empresa era una garantía de pago seguro y rotación rápida de mercancía. Al negociar volúmenes de miles de pares de un solo modelo, lograba que el costo de producción bajara drásticamente. Ese ahorro no se convertía en mayor utilidad para él, sino en un precio más bajo para el público, permitiendo que un par de zapatos resistentes costara entre 10 y 15 dólares. A medida que el número de tiendas crecía, Marco Aurelio Sánchez se mantuvo fiel a su estilo de liderazgo humano. No era un jefe de oficina cerrada, prefería estar en las bodegas de Ibagué supervisando la llegada del cuero y los materiales. Su formación como persona trabajadora le impedía delegar el control de calidad. Él sabía que el cliente de Calzado Bucaramanga no buscaba moda pasajera, sino un zapato guerrero, que aguantara el uso pesado en las jornadas laborales y en el recreo de los colegios. Esta especialización en calzado escolar y de trabajo se volvió el pilar fundamental de la marca. La expansión también trajo consigo un cambio en la identidad urbana de las ciudades colombianas. El letrero azul y amarillo de Calzado Bucaramanga se volvió un punto de referencia familiar. Marco Aurelio logró que su marca se convirtiera en un símbolo de la economía popular. A diferencia de las grandes cadenas internacionales, sus tiendas tenían un ambiente cercano, donde el vendedor conocía los gustos de la familia que iba a comprar los zapatos para el inicio del año escolar. Este enfoque humano permitió que la empresa generara cientos de empleos directos para personas que, al igual que él en su juventud, buscaban una oportunidad para salir adelante. Sin embargo, el camino tuvo grandes desafíos, especialmente con la apertura económica que permitió la entrada de calzado extranjero a precios muy bajos. Muchos pensaron que la industria local no podría competir. Marco Aurelio, en lugar de retroceder, reforzó su apuesta por lo nacional. Decidió que su ventaja competitiva sería la inmediatez. Mientras una importación desde Asia tardaba meses, él podía pedir un rediseño a un fabricante local y tenerlo en sus estantes en menos de 15 días. Esa agilidad comercial, sumada a su conocimiento del pie del colombiano, mantuvo a la empresa en una posición de liderazgo. La estructura de la organización siempre fue familiar y horizontal. Marco Aurelio transmitió a sus hijos y colaboradores los valores de la humildad y la perseverancia. En su visión, la empresa no era una máquina de hacer dinero, sino una institución dedicada a calzar al pueblo colombiano con dignidad. Cada dólar invertido en la modernización de los locales o en la mejora de la logística era visto como una forma de proteger el empleo de su gente y de asegurar que el nombre de Calzado Bucaramanga siguiera siendo sinónimo de honestidad comercial en cada rincón del país. Para finales de la década de los 90, la marca ya era una de las redes de retail más grandes de Colombia. Marco Aurelio Sánchez había demostrado que un hombre con una formación basada en el esfuerzo y el ahorro podía construir un imperio partiendo de una pequeña bodega en Ibagué. La clave no fue el uso de términos complicados ni de estrategias de marketing costosas, sino la comprensión profunda del bolsillo de sus compatriotas. La historia de la empresa entraba en el nuevo milenio con una solidez que la preparaba para convertirse en una de las compañías más recordadas y queridas por las familias colombianas. Al comenzar la década de los 90 y entrar en el nuevo milenio, Marco Aurelio Sánchez se encontró frente al mayor desafío de su carrera: cómo profesionalizar y expandir una empresa que había crecido de forma orgánica y familiar sin que perdiera su alma popular. La marca ya no era solo una tienda exitosa en Ibagué,
o en Montería. Se había convertido en una red que empezaba a cubrir puntos neurálgicos de la geografía colombiana. Para sostener este crecimiento, Marco Aurelio entendió que debía fortalecer la columna vertebral del negocio, la logística. Fue en este periodo donde la ciudad de Ibagué se consolidó definitivamente como el centro de mando y el corazón operativo de Calzado Bucaramanga. La elección de Ibagué como sede principal no fue un capricho, sino una decisión estratégica basada en la observación del territorio. Marco Aurelio, con su visión práctica, se dio cuenta de que la capital del Tolima era el punto de equilibrio perfecto para distribuir mercancía hacia el occidente, el centro y el sur del país. Construyó bodegas de almacenamiento masivo que funcionaban con una disciplina militar. Desde allí, miles de cajas de zapatos provenientes de las fábricas de Santander eran clasificadas, revisadas y despachadas diariamente. Marco Aurelio no supervisaba esto desde una oficina lejana. Se le podía ver en los muelles de carga, verificando que los camiones salieran a tiempo y que la mercancía estuviera protegida. Su formación como hombre de trabajo le decía que el éxito de una venta no terminaba en el mostrador, sino que empezaba en la eficiencia del transporte. Durante estos años, Colombia atravesó periodos de gran inestabilidad económica, con tasas de interés elevadas y una inflación que golpeaba con fuerza el poder adquisitivo de las familias. Muchos empresarios del sector del cuero se vieron obligados a cerrar o a vender sus marcas a conglomerados extranjeros. Marco Aurelio, sin embargo, aplicó la sabiduría que adquirió en su juventud de privaciones, el valor del flujo de caja y la política de cero deudas asfixiantes. Mientras otros corrían a los bancos por préstamos para aparentar un crecimiento que no tenían, él utilizaba sus reservas acumuladas en dólares y sus ahorros personales para mantener la operación a flote. Esta solidez financiera le permitió tomar una decisión que lo grabaría para siempre en la memoria de sus clientes: mantener los precios bajos a pesar de que los costos de producción subieran. Marco Aurelio Sánchez entendía que el cliente de Calzado Bucaramanga era la base de la pirámide social. Personas que sentían cada centavo de aumento en el costo de vida. En lugar de trasladar la inflación al precio de los zapatos, el empresario decidió sacrificar sus propios márgenes de utilidad. Sabía que si protegía el bolsillo de su clientela en los momentos más oscuros de la economía, ganaría una lealtad que ninguna campaña de publicidad podría comprar. Un par de zapatos para el colegio, que era el producto estrella, seguía costando una fracción de lo que cobraban los almacenes de marca en los grandes centros comerciales. Esta filosofía de ganar por volumen y no por precio se convirtió en el sello distintivo de su administración y en la razón por la cual sus tiendas siempre estaban llenas, incluso en tiempos de recesión. La formación de Marco Aurelio, como una persona de palabra y principios sólidos, también se extendió a sus proveedores en Santander. Él sabía que su negocio dependía de la salud de los talleres de calzado en Bucaramanga. En lugar de aprovecharse de su posición como gran comprador para asfixiar a los fabricantes pequeños, estableció relaciones de mutuo beneficio. Les garantizaba compras constantes y pagos puntuales, algo que en el mundo del comercio colombiano de esa época era una rareza. A cambio, los fabricantes le daban prioridad absoluta y trabajaban con él en el desarrollo de nuevos materiales. Juntos empezaron a experimentar con sintéticos de alta resistencia y cueros tratados que permitían que el zapato fuera más liviano, pero igual de duradero. Esta innovación fue crucial para competir con el calzado deportivo que empezaba a llegar del extranjero. A medida que la empresa crecía, la estructura humana se volvía más compleja. Pero Marco Aurelio se esforzó por mantener un trato directo. Se formó como un líder que no creía en las jerarquías rígidas ni en los tecnicismos burocráticos. Para él, un gerente de zona debía saber tanto de contabilidad como de cómo limpiar una vitrina o cómo asesorar a una madre que buscaba el zapato adecuado para el pie de su hijo. Esta cercanía humana creó una mística de trabajo especial. Los empleados de Calzado Bucaramanga se sentían parte de una misión: calzar a Colombia. No era raro que Marco Aurelio organizara reuniones sencillas con sus vendedores para escucharlos, pues sabía que ellos eran quienes tenían la información real de lo que la gente quería
y lo que la gente podía pagar. La diversificación de la marca también fue un paso clave en esta etapa. Marco Aurelio notó que el mercado no solo necesitaba zapatos escolares o de trabajo, sino que había una demanda creciente por calzado de moda y deportivo a precios populares. Con la ayuda de su familia, empezó a crear líneas que seguían las tendencias internacionales, pero adaptadas a la horma del pie colombiano y, sobre todo, al presupuesto nacional. Aprendió a negociar con proveedores de insumos para que las suelas y los herrajes tuvieran la misma calidad que los productos importados, pero a un costo mucho menor. Así, la marca dejó de ser vista solo como el lugar de los zapatos de colegio para convertirse en una opción real para toda la familia y para todas las ocasiones del año. La presencia de la marca en las ciudades se volvió icónica. El letrero azul y amarillo de Calzado Bucaramanga pasó a ser parte del patrimonio visual de las calles principales de ciudades como Neiva, Armenia, Pereira y Pasto. Marco Aurelio tenía un instinto especial para elegir las esquinas. No necesitaba estudios de mercado complejos. Le bastaba compararse en una esquina durante una tarde entera a observar cuánta gente pasaba, qué bolsas cargaban y hacia dónde se dirigían. Si la esquina tenía flujo de trabajadores y familias, allí se abría un almacén. Esta forma de hacer negocios, basada en la observación pura y el sentido común, le permitió ganar terrenos que las grandes consultoras internacionales no supieron ver. Para mediados de la primera década del 2000, Calzado Bucaramanga ya era una institución. Marco Aurelio Sánchez había logrado lo que muchos consideraban imposible: construir una potencia del retail partiendo de la nada y manteniéndose fiel a la industria nacional. Su vida en Ibagué transcurría entre la sencillez de su hogar y el bullicio de sus bodegas. Nunca se dejó deslumbrar por el éxito. Seguía siendo el mismo hombre austero que contaba cada dólar y que se preocupaba porque el cuero de los zapatos no tuviera imperfecciones. Su formación como persona íntegra fue el pegamento que mantuvo unida a la empresa durante los cambios de siglo y las aperturas económicas. La empresa no solo estaba preparada para el futuro, sino que ya lo estaba construyendo, demostrando que el respeto por el cliente y la eficiencia logística eran las mejores herramientas para conquistar un país. Cada paso que dio Marco Aurelio en esta etapa de consolidación fue una lección de humildad y visión. Entendió que el secreto no estaba en ser el más sofisticado, sino en ser el más útil. Calzado Bucaramanga se convirtió en el refugio económico de millones de padres que, al llegar enero, sabían que sus hijos tendrían zapatos nuevos, gracias a la visión de aquel empresario que un día decidió que el buen calzado no debía ser un lujo de pocos, sino un derecho de muchos. Con esta estructura sólida y una reputación impecable, la empresa estaba lista para entrar en su fase de máxima expansión, posicionándose como un gigante indiscutible en el mercado colombiano. Al llegar a su etapa de mayor madurez, la empresa Calzado Bucaramanga no solo era un nombre familiar en los hogares colombianos, sino que se había transformado en un gigante corporativo que desafiaba todas las estadísticas del comercio al por menor. Marco Aurelio Sánchez, aquel hombre que comenzó con una visión sencilla en las calles de Ibagué, vio cómo su organización se posicionaba firmemente entre las 500 empresas más grandes y con mayores ingresos de todo el país. Este logro fue el resultado de una vida dedicada a la observación minuciosa y a una administración que nunca se alejó de los valores de la austeridad y el respeto por el dinero del prójimo. La consolidación de la marca no fue un evento repentino, sino el fruto de una expansión que alcanzó más de 60 puntos de venta, distribuidos estratégicamente por toda la geografía nacional, desde las calurosas tierras de la costa Caribe hasta las frías montañas de los Andes. La clave de este crecimiento masivo residió en la inquebrantable disciplina financiera de Marco Aurelio. A diferencia de muchos empresarios que buscan el crecimiento acelerado mediante el endeudamiento bancario masivo, él siempre prefirió el camino del ahorro y la reinversión de utilidades. Su formación como persona le impedía gastar lo que no tenía, y esa misma filosofía la trasladó a la estructura de la compañía. No se abría un nuevo local si el anterior no era ya rentable. Y si no se contaba con el capital propio,
para respaldar el nuevo inventario. El modelo de negocio de Marco Aurelio Sánchez se basó en una premisa que nunca cambió: la democratización de la calidad. Él entendía que el éxito no estaba en venderle a las élites, sino en ser el aliado del trabajador colombiano. Para lograr esto, perfeccionó una cadena de suministro que eliminaba cualquier costo innecesario. Viajaba constantemente a las zonas industriales para asegurarse de que el trato con los fabricantes fuera directo. Al comprar volúmenes gigantescos de calzado, lograba que el costo de producción por unidad bajara considerablemente. Pero lo que realmente lo diferenciaba de otros comerciantes era que ese ahorro no se quedaba en sus bolsillos para aumentar su margen de ganancia, sino que se trasladaba directamente al precio final que pagaba el cliente. Así, un par de zapatos resistentes para el colegio o para el trabajo pesado podía costar entre $10 y $20, un precio que resultaba imbatible para cualquier otra cadena nacional o internacional. La llegada del nuevo milenio trajo consigo el reto de la modernización. Muchos temían que una empresa con raíces tan tradicionales no pudiera competir con los centros comerciales modernos y las plataformas de venta por Internet. Sin embargo, Marco Aurelio aplicó su instinto natural para los negocios. Entendió que, aunque la forma de comprar cambiara, la necesidad de un producto bueno y barato seguía siendo la misma. Bajo su dirección, la empresa comenzó un proceso de renovación estética de sus tiendas. Los locales pasaron de ser simples bodegas de zapatos a espacios modernos, bien iluminados y con una exhibición que permitía al cliente apreciar la calidad de los materiales. Sin embargo, se aseguró de que estos cambios no intimidaran a su público tradicional. Calzado Bucaramanga siguió siendo un lugar donde cualquier persona, sin importar su condición económica, se sentía bienvenida y respetada. La formación humana de Marco Aurelio se reflejó de manera especial en su relación con los empleados. A pesar de dirigir una organización con miles de colaboradores, nunca permitió que la jerarquía lo alejara de la gente. En las oficinas centrales y en el centro de distribución en Ibagué, era común verlo recorriendo los pasillos, saludando a los cargadores, a los vendedores y a los administrativos por su nombre. Él creía firmemente en la estabilidad laboral como base del éxito empresarial. Muchos de los gerentes de tienda actuales comenzaron su carrera como jóvenes vendedores hace 20 o 30 años. Esta lealtad mutua creó una cultura corporativa de compromiso que era difícil de encontrar en otras empresas. Marco Aurelio no solo vendía zapatos, él construía proyectos de vida para quienes trabajaban a su lado. El impacto social de la empresa también se extendió a los proveedores nacionales. Marco Aurelio Sánchez se convirtió en el principal motor de la industria del calzado en Santander y norte de Santander. Al mantener su política de comprar mayoritariamente producción nacional, garantizó el trabajo de miles de artesanos zapateros en Bucaramanga y Cúcuta. Él entendía que su éxito estaba ligado al bienestar de quienes fabricaban el producto. Durante los años de mayor apertura económica, cuando el mercado se inundó de zapatos importados de bajo costo, la fidelidad de Marco Aurelio hacia los talleres nacionales fue lo que permitió que muchas de esas pequeñas fábricas no desaparecieran. Su empresa funcionó como un escudo protector para la manufactura colombiana, demostrando que con buena administración y diseño, el calzado nacional podía ser superior a cualquier producto extranjero. La relación de Marco Aurelio con la ciudad de Ibagué fue profunda y duradera. Aunque nació en otra región, fue en la capital del Tolima donde echó sus raíces definitivas. Allí formó su familia y allí decidió que estaría el centro de mando de su imperio. Se convirtió en un referente de la ciudad, un hombre que, a pesar de su inmensa fortuna, seguía llevando una vida sencilla, alejada de la ostentación y el lujo innecesario. Participó activamente en el desarrollo comercial de la ciudad y fue un miembro respetado de los gremios empresariales, donde siempre defendió la importancia del pequeño comerciante y de la economía popular. Su ejemplo de vida enseñó a muchos jóvenes emprendedores que no se necesitan títulos pomposos ni lenguajes complicados para construir una empresa que cambie la realidad de una región. Solo se necesita trabajo duro, honestidad y una visión clara de servicio. En la última etapa de su gestión activa, se enfocó en asegurar que el legado de Calzado Bucaramanga
perdurara a través de las nuevas generaciones. Educó a sus sucesores con la misma rigurosidad con la que él fue formado por la vida. Les enseñó a valorar cada centavo, a no despreciar nunca al proveedor más pequeño y a entender que el cliente es la figura más importante de la empresa. La transición generacional se hizo de forma ordenada, manteniendo la esencia de la compañía, pero abriéndose a nuevas tecnologías en logística y distribución. Hoy en día, la empresa cuenta con sistemas automatizados que permiten que un par de zapatos viaje desde la fábrica hasta la vitrina en tiempo récord, asegurando que las tiendas siempre tengan lo último en moda y necesidad. La historia de Marco Aurelio Sánchez es la crónica de un triunfo basado en la coherencia. Fue un hombre que vivió exactamente como pensaba. Su empresa es el reflejo de su personalidad. Directa, honesta, trabajadora y sin pretensiones innecesarias. Logró que un nombre regional se convirtiera en una marca país, uniendo a Santander, el Caribe y el Tolima en una sola visión comercial. Calzado Bucaramanga es hoy una de las redes de retail más potentes de Colombia, vendiendo millones de pares de zapatos al año y moviendo millones de dólares en la economía nacional. Pero su mayor valor sigue siendo la confianza que genera en las familias, que saben que allí encontrarán siempre una solución para sus pies. Al mirar hacia atrás, la trayectoria de este empresario demuestra que el éxito real no se mide por la cantidad de dinero acumulado, sino por el impacto positivo que se deja en la sociedad. Marco Aurelio Sánchez calzó a varias generaciones de colombianos, desde el niño que estrenaba sus zapatos para el primer día de clase, hasta el obrero que necesitaba un calzado fuerte para construir las carreteras del país. Su vida de esfuerzo, que comenzó en la sencillez de los pueblos paisas y se consolidó en las avenidas de Ibagué, queda grabada como un ejemplo de que el sueño colombiano es posible cuando se tiene la disciplina de ahorrar, la visión de servir y la humildad de nunca olvidar de dónde se viene. La empresa continúa su camino, firme como la suela de uno de sus zapatos, llevando el nombre de Bucaramanga y el espíritu de su fundador a cada rincón de la patria.